En el camino de este pedazo de novela que ha escrito Eduardo, que a mí me parece su tercera obra maestra, ¿no? Pero con una implicación personal que es muy evidente, es su novela más biográfica, aunque no aparece directamente, es la historia de 4 deportados y de otros personajes, otros secundarios maravillosos que van apareciendo por allí, como el Ciudadano Perdomo, ya lo descubriréis, y que nosotros estamos convencidos que es la confirmación de que estamos delante de uno de los grandes escritores de la literatura mexicana, de la literatura latinoamericana y de la lengua, ¿no? Y yo creo que cuando vamos a las presentaciones, yo pienso que Eduardo es como un escritor de culto para muchos lectores, yo creo que los lectores de Eduardo somos casi una secta de iniciados, no tenemos el lujo de ser los iniciados en la literatura de Eduardo, pero creo que con esta novela estos lectores fans de Eduardo Ruiz Sosa van a ser muchos más, ¿no? De hecho, lo comentaba ayer en la conversación en Madrid con Mónica Ojeda, con el que él tiene muchas vivencias compartidas y muchas complicidades de mucho tiempo y una visión de la escritura en algunos temas muy cercana, ¿no? Creo que bueno, desde luego nosotros hemos vivido el arranque más meteórico de la historia de un libro de Candaya. En 2 semanas en la librería ya no hay libros en la distribuidora, se ha agotado la primera edición, ¿no? Por lo tanto, sí que había en estos iniciados mucha gente que esperaba este libro. Y yo creo que todos los que vienen a escuchar a Eduardo tienen que formar parte de una conjura para que sean muchos más lectores, ¿no? Entonces, bueno, muy emocionada de que entre esta secta de iniciados en la literatura de Eduardo, que en algún momento pensaba parecerá de los temblorosos del libro, o sea, de Matt Chandler, cuando lo leáis lo veréis, esa secta de iniciados estén algunos libreros, ¿no? Y creo que vamos, yo estoy absolutamente convencida que nadie ha leído la literatura de Eduardo como los lectores de Letras Corsarias, ¿no? Desde Anatomía de la Memoria, el libro de Nuestras Ausencias, Cuántos de los tuyos han muerto, todos sus libros, nadie lo ha leído como Rafa y como Guillermo, ¿no? Y pasó algo muy extraño, porque todavía no habíamos anunciado el libro, no sé cómo se enteraron, podría ser una anécdota más de aquí. Sabemos que Eduardo va a publicar una nueva novela, busquemos fecha, ¿no? Lo cual dije, ¿cómo se habrán enterado, no? Fue la primera, la segunda, porque la de Barcelona también hay una gran expectación en la biblioteca García Márquez, que está muy ligado a Eduardo Ruiz Sosa, que es el comisario del Festival de Literatura Latinoamericana más importante que se hace en España, que es el Kilómetro América, y con la reinvención, y ahí tiene mucho que ver también, bueno, ahora hablas un poco de Paqui, pero me adelanto, ¿no? La difusión de un nuevo canon de la literatura latinoamericana que está haciendo él en el Kilómetro América, y ahí era jugar en casa, ¿no? Porque tiene 2 clubes de lectura ya y es en la sede del Kilómetro América, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que por fin se va a entender la grandeza de esta novela. Además es una novela, lo que voy a decir con lo que diga Paqui, y eso también de verdad que no son elogios así, yo lo digo en todos lados a donde voy, yo creo que es la mejor presentadora del mundo que yo he conocido, lo digo a todo el mundo. El otro día se lo dije a alguien, le dije, Teresa, que bueno, otra académica que a mí me gusta mucho, Teresa López Pelliza, es la segunda, y dice, ¿por qué la segunda? Digo, todavía le faltan galones para llegar a Paqui, ¿no? pero sí, es verdad, todavía le faltan tiempo. Es más joven. A ver, Paqui nadie ha entendido en la Academia la literatura de Eduardo Ruiz Sosa como ella, ni en España ni en América Latina.
Y además bueno, la admiro muchísimo, disfruto muchísimo siempre que presenta uno de nuestros libros, y es nuestra presentadora casi oficial en esta librería, con Fernanda, con Ale Chico, con Eduardo, ¿no? Con Fernanda García Lau, porque es algo muy extraño lo que ella hace, ¿no? O sea, ese rigor y esa lucidez de descubrir lo que nadie ve en un libro, pero ese entusiasmo contagioso, ¿no? Que esas dos cosas se junten es algo único, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos formando parte de un acontecimiento, esta conversación es un acontecimiento y de una conjura, ¿no? Y luego, bueno, que este Guillermo, que el otro día ponía ahí una foto con todos los libros, que nos encantó, ¿no? Con todos los libros, el montón de libros que estaban encriptados, aunque luego al final Eduardo siempre es muy generoso y hace un recorrido por algunas influencias que las desvela, algunas, otras no, las que ha tenido más claro, luego hay otras inconscientes que van apareciendo por ahí, ¿no? Bueno, pues es otra maravilla, ¿no? Por tanto, muchas gracias y a disfrutar de lo que va a ser un gran momento. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo siempre digo que leyendo Anatomía de la Memoria me convertí en otro lector. O sea, creo que para mí es un libro que siempre lo he dicho, fue seminal en cómo yo entiendo la literatura, y poder volver a compartir espacio y mesa con Paqui y con Eduardo es un placer. Yo estoy aquí más como invitado, ¿eh? Yo voy a hacer una pequeña introducción y lo que quería es estar cerca de ellos mientras hablo, porque para mí es un privilegio poder escucharles. Yo con Eduardo y sobre todo con este libro he tenido una sensación muy extraña. Lo hablamos aquí en la librería, el otro día escogimos el libro de Eduardo como nuestro libro de la semana. Yo tengo la sensación, cuando leo a otros escritores que me gustan, nunca he tenido esta sensación con Eduardo, son escritores que me plantean una idea, esa idea me van dando pequeñas piezas, yo voy juntándolas, mejor medida, voy entendiéndolas, no las voy entendiendo tanto, pero al final del libro sí las he entendido, me queda un puzzle y en cierta manera las entiendo. Con este libro tengo la sensación de que Eduardo ha llegado y a ese puzzle en la mesa le ha pegado una patada, confundiendo por completo la realidad con la ficción, o la realidad que Eduardo plantea en la novela. Él mismo lo reconoce, lo pensaba, no sé si es tu mejor libro, pero yo creo que es tu libro. Es el libro que contiene tus anteriores libros, es el libro donde yo creo que más te has desnudado personalmente, y creo sinceramente que es un libro que supone un punto de inflexión. Lo hablamos ahí, lo decía un poco Olga, yo creo que no haría falta que escribieses más. Lo digo sinceramente. Deseo que sigas escribiendo, por supuesto, pero creo que con 3 libros no es que solo hayas entrado al canon de la literatura escrita en castellano, sino que creo que lo has volado por los aires. Y creo que es lo más interesante de tu literatura, que no se amolda a nada, a ningún marco, a ningún canon, ni a ninguna forma de que puedan ser leídas, porque la ventaja, y creo que una de las de las cosas buenas que tienen las novelas de Eduardo es que pueden ser leídas desde múltiples ángulos y desde múltiples formas. Por eso tengo muchas ganas de escuchar cómo la ha leído Paqui, porque estoy seguro que no la ha leído como yo, y estoy seguro que he tenido una lectura mucho más interesante. Entonces me he traído boli, porque yo voy a coger apuntes, y tengo muchas ganas de oír a Paqui, sobre todo también tengo muchas ganas de oír a Eduardo. Al final de las palabras de Paqui entremos un poco en la conversación, pero bueno, os dejo con Paqui. Gracias. Hablo letra. Bueno, ya sabéis cuando viene Eduardo que todos estamos aquí emocionados por anteceder, porque sabemos que estamos hablando de altísima literatura. Buenas tardes a todos, gracias a Letras por invitarnos una vez más. Te tenemos aquí, Rafa, Guille. Buenas tardes, Eduardo, Olga, queridísima. Canda ya sigue demostrando el mejor ojo para tener aquí a este grande de la literatura, que es Eduardo Ruiz Sosa. Yo siempre lo primero que digo de él
es que alguien pues, que ha estudiado historia de la ciencia, que ha estudiado filología española, creación literaria, ingeniería, es alguien que capta el mundo de una manera mucho más amplia que otras personas. Porque al fin y al cabo la historia de la ciencia también nos enseña a ver los espacios. Esta es una novela donde los espacios son fundamentales, la materia también, ahora que hablamos tanto de los materialismos, los detalles, y Eduardo Ruiz Sosa demuestra una mirada fundamental. Efectivamente, como muy bien ha dicho Guille, es una novela seguramente que resume muchos elementos fundamentales de Eduardo: el viaje, la muerte, la idea del trayecto, la migración, que en este caso se va a convertir en capital, y la memoria casi como una ficción para supervivencia personal, que muchas veces se imbrica con lo que es la ficción literaria. La literatura es una forma de salvación cuando otras cosas no funcionan. Yo lo primero que quiero es que vean esta maravillosa portada. El libro está extraordinariamente editado por Candaya. Te dejaron toda la libertad, seguro, Olga, para escoger aquí a Yael Martínez. De la serie fotográfica de Yael Martínez, el gran fotógrafo mexicano. Ya ahí ustedes se preparan para el viaje que van a tener, ¿eh? Fuertecito. Porque el libro se llama El paisaje es un grito, y en esta serie, en donde se ve a un señor quemando un torito de caña, no sé si lo ven por detrás, aquí es como una explosión, una figura y una explosión. Un torito de caña, donde va a aparecer, obviamente, la idea del rito, la explosión, pero también lo que hay por detrás, un rito de comienzo de año, precisamente para promocionar el cultivo de la amapola. Curiosamente, la amapola es donde sale el opio, que tantos problemas trae a México. Digo que esta fotografía tan hermosa ya demuestra lo que van a tener aquí. Yo si algo puedo decir de este texto, que desde luego oscila entre el terror más expresionista y entre el surrealismo, que siempre ha sido aplicado como un exotismo mexicano, pero que yo creo que está en el ADN de la escritura de Ruiz Sosa como elemento capital. La verdad es que cuando vi la fotografía ya dije, me voy a preparar para algo que veremos a ver. Efectivamente, yo me leí la novela desde unas 12 de la noche con muy poco tiempo hasta las 5 de la mañana, porque tuve que ir a los 2 últimos capítulos 2 veces, porque a partir del cuarto había entrado en un viaje alucinante. ¿Estamos de acuerdo? Luego hablamos del 4 al 9, era una cosa que yo ya no sabía ni qué hacer, estaba temblando, porque había sido llevada por la voz del narrador. Y no es pequeña cosa, cuando uno se dedica tanto a leer, sobre todo, pues porque el título ya está tomado de lo que va a ser capital en Eduardo. Él utiliza la cultura como algo vivo, dinámico. Las 2 primeras páginas son paratextos que van desde Gonzalo Rojas, el gran escritor y gran poeta chileno, ¿no?, hablando de lo que significa el desdoblamiento. Esta es una novela donde la idea de doble, cuando uno no se encuentra, es fundamental, así que se puede leer el elemento del doble, la duplicidad, para hablar de lo que significa, desgraciadamente, irse y no saber a dónde volver. Pero igualmente vamos a ver referencias continuamente a la Celestina, ese libro total. Yo creo que tiene mucho que ver, luego hablaremos de la Celestina, porque quiero darte ahí, quiero escuchar tu opinión. ¿Por qué cada uno de los nuevos capítulos comienza precisamente con la Celestina? Libro capital, libro monstruo en el fondo. Si nos ponemos a pensar que en la Facultad de Filología a veces decimos que es un teatro, otras veces decimos que es un diálogo, otras veces que es una novela, pero en realidad es que es el libro sobre lo que significa ser humano desde todos los puntos de vista. Y a partir de ahí, bueno, otros fundamentales como pueden ser la uruguaya Armonía Somers, que es citada en El interior, en una novela tan capital de 1950 como fue La mujer desnuda, donde lo primero que vemos, la primera secuencia es que una mujer con la cabeza cortada sigue andando por el mundo para intentar encontrar respuesta a lo que significa lo que le ha sucedido. Por eso quiero hablar de expresionismo, de surrealismo, de apuesta, desafío. No es una novela en principio fácil, gracias a los dioses, que no lo sea así, porque eso te obliga a una provocación continua. Y bueno, como estoy diciendo en el paratexto, desde Maurice Blanchot, hablando del lenguaje, a Luis Humberto Cruzwaite, una de las figuras fundamentales de la escritura del norte mexicano, y siempre, siempre, siempre el maestro Daniel Sada. Daniel Sada, el que desgraciadamente desaparecido muy pronto, le debemos el que yo supongo que es el mejor título para hablar de escritura contemporánea, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Pues yo creo que cuando nosotros leemos este texto tenemos que pensar en esas ficciones que tienen que crearse los desarraigados
La idea de ese desarraigo es absolutamente esencial en el texto. Esas ficciones, a veces literarias, a veces biográficas, para encontrarse en el mundo. Yo quiero resumir un poco porque enseguida vamos a escuchar a Eduardo. Lo primero que quiero decir es que esto es una catábasis de tomo y lomo. Y todos sabemos hasta qué punto nos gustan las catábasis. Desde el Quijote a Orfeo, pasando por Teseo, y claro, el más conocido de todo, Odiseo. Cuando descendemos a los infiernos, nos encontramos seguramente con la posibilidad de respuesta, o como dijo Leonora Carrington, precisamente con México, en las Memorias del Duelo, con la locura y el trauma, con la identidad. ¿Qué significa catábasis? Descenso precisamente al ínfero, pero para reconocerse a uno mismo. Y este texto está lleno de autenticidad, porque hay experiencias que yo diría, tú lo has dicho en alguna ocasión, ¿no? Autobiográficas, biográficas, elementos que nos hablan de historias que pudieron suceder y que crean una narrativa coral. Esto está lleno de personajes a cada cual más interesante que el otro, y se ve la vida. Eso también lo comparto con Guille. Creo que esa vida de Eduardo y seguramente de sus memorias también se aprecia en este texto mejor que en algunos otros. También quiero decir, porque no quiero que se me pase nada en cuanto a la catábasis, que yo siempre había visto a Eduardo Ruiz Sosa muy rulfiano, pero acababa de dar a Juan Rulfo en Pedro Páramo, como siempre, es el autor al que le dedico más horas de clase, aquí Marc se encargará de decirlo, ¿no? Adoro a Rulfo, y yo decía, madre mía, estoy viendo aquí, vine a Comala porque mi madre me dijo que fuera a buscar a un tal Pedro Páramo. Aquí había frases que yo encontraba, esa boscada, cuando el Genízaro busca a su padre Ezequiel porque precisamente ha perdido a su madre Eloísa, cuando descubrimos la zona del presidio como una verdadera Comala, el lugar sobre las brasas, cuando vemos ese espacio increíble que es el espacio de la intimidad, porque no puede ser de otra manera, pero al mismo tiempo el que ha sido desolada por las sucesivas depredaciones, dije, Dios mío, no he visto una lectura mejor de Rulfo llevado al siglo XXI. Porque si Rulfo en Pedro Páramo tuvo que hablar del fracaso de la Revolución Mexicana o de la revuelta cristera, la infertilidad de las tierras, cómo se había desmontado la familia, ¿qué va a hacer ahora Eduardo Ruiz Sosa en una novela profundamente política? Que yo diría que no quiere ser política, pero le sale lo político continuamente. Es una novela que habla contra el trabajo de las maquilas, el trabajo que hace perder, desgraciadamente, no digo la vida, sino las horas, en el sentido más claro de la palabra, de agonía, porque lo que hacen los personajes que viven en las maquilas es subsistir unas cuantas horas al día, y tú lo demuestras muy bien, ¿no? Esos personajes borrachos, porque no le queda otra manera de escapar a la desolación. Ese mundo, por tanto, marcado por un trabajo absolutamente atroz. El trabajo está presente. La depredación de la naturaleza es capital. Vamos a ver continuamente a esas mineras canadienses que están... Muchos canadienses, tú también hablas de otros lugares, pero a mí se me ha quedado lo de las mineras canadienses, que yo no las conocía tanto, que están depredando, que están literalmente contaminando los ríos, que están impidiendo que las personas sobrevivan. Y por tanto, si queremos plantearlo también desde el punto de vista de las ficciones tan contemporáneas, tan actuales, que hablan de la importancia de la basura para reconocernos desde los restos. Mira aquí a Andrea Alvira, una gran lectora de Eduardo Ruiz Sosa, que termina ahora una tesis sobre cómo solo ahora desde los desechos podemos leer las literaturas contemporáneas. Pues también tenemos una novela que puede hablar desde ese planteamiento. Y estoy hablando de política, de trabajo, economía, neoliberalismo atroz, estoy hablando de depredación del sistema. ¿A qué contribuye todo esto? A que sea una novela de terror. Cada uno de los capítulos comienza con una cita fantástica, tomada y que vamos a ver literalmente desarrollada a través de los símbolos, porque Eduardo Ruiz Sosa también es un gran autor simbólico. Cada uno de los capítulos comienza con una cita de Mary Shelley, o de Edgar Allan Poe, en La caída de la casa Usher, o pues vamos a verlo en otra ocasión, sobre el vampiro, la momia. Van a ser citas que nos van a permitir ver que nos encontramos cuando recorremos esa zona de desolación, que es lo que les toca a los protagonistas, los tres en un coche vivo, un muerto por detrás, porque no hay otra posibilidad de volver al origen cuando se ha deportado, sino de volver al cadáver como si estuviera dormido. Así de duro, así de claro, así de fuerte es el asunto que estamos tratando. Y por cierto, yo pensaba, en España ha habido mucho esto, ¿no? Cuando la gente moría en Alemania,
no había dinero y había que traerlo en coche desde Alemania. Yo me acuerdo de Montellano, el pueblo de donde yo vengo. De Francia también. De Francia, pues así, de Alemania, venía Montellano, el pueblo, trajeron a un muerto detrás porque no hay dinero. Porque no hay dinero y puede estar pescando lo que sea, pero lo tienes allí muertecito. Como en la película Guantanamera, vamos, de Tomás Gutiérrez Alea. Una situación tan límite. Una situación de deportación y una situación de llevar el cadáver al origen. Porque hay que continuamente te hablan del otro lado, por una parte, Estados Unidos, y por otro del origen. Y en esa situación límite de muertos vivos, muertos vividos, recorrer un espacio que ya nunca va a ser el tuyo. Otra cuestión que quiero decir, esta es una novela de espacio. Aquí tienen este maravilloso, yo espero que tú ahora hables yo solo te lo he visto una vez, este mapa que le sirvió como base para realizar la novela, a ver si se lo pasamos también yo creo, a quienes nos están escuchando, para que vean hasta qué punto en esta novela los espacios son absolutamente esenciales. No es solo recorrer esa zona de Sinaloa de la que procede, que conoce también Eduardo Ruiz Sosa, ¿no? Y a la que quieren volver los personajes, que no aparecen como Culiacán. Hay un momento dado que dice, pero ¿por qué no dices Culiacán y dices el origen? Esto también es interesante, ¿no? La idea de por qué hay que decir el origen y el otro lado. Yo creo que porque estamos en un momento mítico. La gran literatura se vuelve mito. La gran literatura no necesita decir Sinaloa sino una vez o Culiacán una vez. Luego ya estamos en el territorio del vértigo y del mito. Y desde ese planteamiento, cualquier migrante se va a sentir reconocido en la experiencia, en el viaje en el que se convierte leer este libro. Cualquiera que haya sufrido una deportación, cualquiera que esté en un viaje hacia ciertos infiernos, porque buscando reconocerse en aquello que abandonó, desgraciadamente no lo consigue, porque todo está mutante. Y eso explica que los espacios, por ejemplo, las calles desaparezcan de un día a otro, en el baldío, en el presidio, ¿no? Las calles vayan cambiando, también como consecuencia de que la población no puede ser otra cosa sino flotante. La población es afantasmada. Y así vamos a ver que un señor que va en un carro, en un coche, dormidito, pero en realidad muertito, puede ser un cadáver que se recupera y se hablará de él con el territorio de la momia en la base, la intertextualidad con los textos de la momia, incluso elementos de cómo se momificaba a los faraones, que vamos a ver clarísimamente desde el punto de vista contextual para hablar de lo que significa momificar un personaje. Una maquila se nos puede convertir en Frankenstein, que es una maquila, que es estas fábricas horrorosas que fagocitan personas, las destruyen, las devuelven rotas con la idea de la tecnología por detrás. Esos son los maravillosos epígrafes que me han gustado cada uno mejor que el siguiente. O los ladrones de cuerpo, en un momento dado vamos a ver a los ladrones de cuerpo, porque hay un pueblo que ha sufrido tantas desapariciones, tantos muertos, me da igual que fuera por los sicarios o por los que están muriendo en la maquila, por cualquier cosa, que al final decide a ese muertecito convocarlo para que sea el muerto de todos, para enterrarlo, hacerlo nacer todos los días y enterrarlo todos los días, para de alguna manera conseguir tener un cuerpo en un momento en el que solo existe la desaparición. Fijaos de todas las cuestiones que estamos hablando, política, terror, espacio, simbolismo. Quiero terminar porque lo que vosotros queréis escuchar, Eduardo, obviamente, hablando del ritmo. Esto solo se consigue con la forma. Esto solo se consigue con un ritmo absolutamente delirante. Para introducirse en los infiernos, uno tiene que estar armado con, desde luego, no es la mímesis realista de todo, con la voz extraordinaria de Eduardo. Yo se lo he dicho, digo, tu voz extraordinaria cuando habla, yo estaba escuchando, esa voz grave, tiene una voz grave que resuena, honda, como cuando bajamos, ¿no? Y pensaba en tu voz mientras estaba escribiendo esto, porque es un texto hecho de ritmo. Cada capítulo está constituido de una manera diferente. Ahora vamos a escuchar al escritor con su taller. Yo quería, ya emocionar, ya se me va la voz, yo quería simplemente transmitir lo que uno siente, me ha pasado como a Guille, cuando ve que la literatura es alta. Tenemos Bolaños salvajes, también tenemos de acuerdo Andrea, hablamos mucho de los salvajes, Ruiz Sosa salvaje. Así que lo recibimos con el aplauso que merece a Ruiz Sosa salvaje. Ahora es cuando me sale voz aguda de pito. Espero que no, que sigas con tu voz de siempre que conozco. Bellísima voz. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Paqui.
la verdad es que no sé muy bien cómo continuar después de todo lo que has dicho. Gracias, Rafa, también. Gracias por acompañarnos a todas y a todos ustedes. Hay como una idea del monstruo detrás de todo esto, ¿no? Voy a empezar con el vínculo que tiene el libro con esta ciudad y con la Celestina, vínculo que ya también en las ausencias estaba, con la imprenta Salamanca y la cueva Salamanca. Cuando yo tenía unos 18 años o así, fui a un seminario que impartía en Culiacán, en mi ciudad, un escritor que se llama Mario González Suárez, que a mí me gusta mucho. Y se llamaba Literatura y Textos Sagrados. Yo creo que él dijo, bueno, el título del curso es este, y hasta ahí se quedó la cosa. Quien organizaba pensó que iba a hablar de la Biblia, ¿no? Y dije, bueno, pues va a hablar de la Biblia, ¿no? La Biblia como literatura, ¿no? Y él habló de los libros que él consideraba sagrados en su formación lectora, pero que dentro de ellos tenían algo monstruoso, porque lo sagrado y lo monstruoso estaban tomados de la mano siempre. Y además de hablar, por ejemplo, de La paloma, el sótano de la torre, de Fren Hernández, un escritor mexicano muy raro y muy peculiar, muy poco leído, pero es una maravilla. El libro del que más habló fue La Celestina, ¿no? Y él estaba convencido de que La Celestina era un libro de monstruos, y que era un libro de terror, y que era un libro de un terror apabullante además, ¿no? Y se pasó 2 clases de 6 horas cada clase, una cosa así, demostrándolo, según él demostrándolo, ¿no? A mí me convenció, y desde entonces esto está ahí en mi cabeza. Tiendo a ser muy obsesivo, entonces es una cosa que me pasó cuando tenía 17, 18 años, pues ahora que tengo 42 o algo así, pues vuelve a salir, ¿no? Cada vez que, bueno, corrijo, hace unos años había una colección de cátedra de las letras hispánicas que la vendían en los kioscos. Y a mí me hace ilusión comprar cosas en los kioscos. Nunca compro el periódico, pero comprar libros me hace ilusión en los kioscos, ¿no? Ir a hablar con la kiosquera y todo eso. Y lo encargué en el kiosco y cada semana me llamaba y me decía, ya llegó el libro. Y eran 60 tomos de la colección de letras hispánicas de cátedra. Cuando los compré todos, exacto. Cuando los compré todos, los ordené cronológicamente y decidí leerlos cronológicamente y estudiar. Como yo estudié ingeniería, pues dije, bueno, ahora toca hacer esto. Cuando llegué a la Celestina, yo ya estaba con este libro, y cada vez volvía a aquí está el monstruo. Todas las notas que hice sobre ese libro, que las hice, todos estos libros los estoy anotando en un solo cuaderno, tienen notas de este libro, ¿no? Esto va el paisaje, esto es el capítulo tal. Y entonces iban saliendo incluso en el mismo orden. Conforme avanzaba la lectura, al final, bueno, cambié un poquito el orden, pero eso no pasa nada. Pero fue como algo muy natural, ¿no? La idea de el libro es un monstruo, el país es un monstruo, el paisaje es un monstruo, la frontera es un monstruo, ¿no? Y esto se unió con una idea que finalmente en la última parte de la escritura del libro no encajaba en la naturaleza de los personajes, que era pensar en replicar, y por eso hay tantas réplicas, tantos dobles en el libro, el ejercicio, digámoslo así, de la Villa Diodati. En 1816, el verano que nunca existió, Lord Byron, Mary Shelley, ¿no? Que podríamos decir solo Mary Shelley, pero bueno. Polidori está bien, pero Mary Shelley, Mary Shelley. Y cómo poblar una casa así a día de hoy, con qué personas, qué artistas, qué tipo de arte es el arte,
hoy en el siglo XXI y qué monstruos salen, qué monstruos se podrían inventar, ¿no? Y para mí eso es una historia del libro, era una parte del libro, un capítulo, ¿no? Cuando llegué a la parte donde esa historia tenía que ocurrir, me di cuenta de que todo lo demás ya era eso, ¿no? Que la gente, los artistas, estos locos, que eran de cualquier oficio, no eran artistas, no eran escritores, no eran pintores, no eran músicos, eran programadores, eran gente que hace fentanilo, eran mecánicos. ¿Qué es el arte en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué es el artista en el siglo XXI? Y cómo esto puede producir qué cuerpo de monstruo para entender el siglo en el que estamos viviendo, ¿no? Y el monstruo ya estaba, o sea, ya había salido, ya había enseñado las patas, ¿no? Así que todo eso quedó no fuera, porque está como en un subtexto, ¿no? El Genízaro cuando lo llevan así en el coche, en el carro, un Valiant de los años 70, que es el primer coche que tuvo mi padre, van recorriendo el desierto, pues lo llevan ahí medio haciéndolo pasar porque va dormido, pero cuando empiezan a ir a los pueblos dicen, vamos a guardarlo un poco en el maletero, en la cajuela, que decimos allá. Y cada vez que lo abren es como abrir el sarcófago, ¿no? De la momia. Y así sucesivamente todos esos monstruos y elementos monstruosos, la casa embrujada, ¿no? Hay una, bueno, allá se le llama traila, aquí sería una caravana, ¿no? Una caravana, una casa rodante, remolque, que está por ahí en medio del monte, inclinada porque dos ruedas están sin aire. Ahí vive un personaje, se van a vivir otros personajes ahí, la casa embrujada, la idea de la casa que constantemente se está cayendo como la casa de Usher, ¿no? Todo empezó a tener ese cariz de monstruo, de terror, ¿no? El trabajo explotado en las fábricas, ¿no? Una especie de horror laboral, ¿no? Y al final fue como una pulsión muy natural y un ritmo que fue arrastrando, ¿no? Es como corre un monstruo, cómo se mueve un monstruo, que el cuerpo era eso, ¿no? Y por eso todos estos capítulos son distintos uno de otro, porque son como los pedazos distintos de la criatura, ¿no? De la criatura de Frankenstein, del monstruo, ¿no? Un brazo de uno, una pierna de otro, la cabeza, no sé qué. Y el libro es así, el libro es ese cuerpo maltrecho, desacomodado, pero que camina, ¿no? Había una de casualidad, un día escuché una canción de Silvio Rodríguez, mientras estaba con el libro, y a los días la escuché, ¿no? Y a los días me volvió la canción a la cabeza, pero me volvió con el contexto del libro, porque cada vez que leía algo, y ponían, por ejemplo, ¿no? Porque, pongamos, un libro de antropología, ¿no? El ser humano en las cavernas, no sé qué, y cuando yo tomaba las notas ponía el monstruo en las cavernas, no sé qué, iba cambiando un montón de palabras para encajar monstruo, 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 a ver qué salía. Y en la canción de Silvio, que ya no la recuerdo, que dice, la frase que yo escuchaba era, hay monstruos que alumbran los caminos, ¿no? Si alguien se acuerda de la canción, dígame cuál era y dígame cómo era la frase, pero la idea era esa, ¿no? El monstruo que alumbra el camino, ¿no? ¿Cómo? Hay muertos que alumbran los Hay muertos que alumbran los caminos, exacto. Que por otra parte también va mucho con el asunto del libro. Sí. No quiero... Mejor pregúnteme cosas, que yo soy muy disperso. No, ahora que habléis de lo monstruoso, yo según iba leyendo el libro y según iba avanzando, y especialmente cuando me encontré con todas esas notas que va subrayando en el capítulo final, entendía que era un libro que para mí, en cierta manera, entronca con algo que yo he querido llamar en mi cabeza genealogía de lo monstruoso. Para mí es un libro que hemos estado hablando antes de Terra Nostra, creo que está ahí, creo que está con Abaddon, creo que está con el Ocenopájaro de la Noche. Fíjate si lo tenía claro, que en un momento dije, si tengo 10 años menos, lo mismo es que escribo una tesis doctoral, pero se me quitó enseguida la idea. No lo haga, compadre. No, ya hice una y no vuelvo a hacer otra, no te preocupes. Pero sí que veía la idea de que había un linaje ahí de lo monstruoso. Lo que pasa es que tú lo has llevado para mí a un nuevo contexto, que es que el propio libro, la propia estructura, la propia forma,
sea algo monstruoso. Como has comentado, y lo ha dicho Paqui, ¿no? Cada parte del libro tiene un aspecto formal diferente que ayuda a dar a su vez más, hace más, paradójicamente, más compacto el texto. Y otra de las cosas que me parecen más interesante que no lo hemos comentado es la existencia de una geografía de la violencia. Y a mí me ha gustado mucho el hecho de que esas ciudades que van apareciendo son ciudades europeas. Son todas ciudades europeas que, si prestas un poco de atención, son ciudades que de una forma u otra arrastran una historia de violencia. Está Zagreb, está Dresde, está Aberdeen, está Derry, está París, está Praga. Belfast, y creo que también es una forma de reivindicar y acabar con clichés que se tienen de América Latina. Es decir, nosotros estamos fundando aquí ciudades con nombres europeos que arrastran un pasado de violencia. Quiero decir que el cliché de violencia actual en América Latina es una construcción. Lo arrastramos de atrás, lo traemos de atrás. Hay otros lugares que se han fundado en la violencia y hay otras ciudades donde está muy presente la violencia. No sé cómo seguir porque me están diciendo cosas que son normalmente las cosas que yo diría o que no diría y ya no sé qué chingados decir. A ver, vamos por partes. Antes de ir a lo de las ciudades, el asunto de los monstruos. Hay un momento en el que el Genízaro, que es el muerto, ¿no? Pero está hablando, toda la novela está hablando el Genízaro. Hay un punto en que deja de hablar, pero casi todo el tiempo al principio está hablando. Está hablando a través de el Baldor, que es como el protagonista, que es el amigo suyo cercano, que es el que decide no abandonar el cuerpo ahí, ¿no? Porque hay la última decencia que nos queda es cuidar de los que no pueden cuidar de sí mismos, ¿no? La fundación de una sociedad es esa, ¿no? Para todos los discursos fachas, para todos los discursos de ultraderecha, para todos los discursos que buscan destruir lo público, la sociedad, la humanidad, la sociedad humana tiene su nacimiento en el cuidado de quienes no pueden cuidarse a sí mismos, sean pequeños, mayores o tengan algún problema de salud, en el cuerpo, en la mente, en el que sea. Ahí es donde empieza la sociedad, ahí es donde empieza la cultura y ahí es donde empieza la civilización. Lo que yo quería con la idea del Baldor cuidando al Genízaro era hablar de esto. Hay entonces este proceso del viaje, de cuidar al muerto, de llevarlo en el carro, de querer abandonarlo. El Baldor dice, no hay que abandonarlo, hay que buscarle su tumba y su ciudad, y es ahí donde debe estar. Y durante todo este tiempo el Baldor va escuchando la voz del Genízaro, cómo le habla, cómo le explica su vida, cómo le explica su historia familiar. Y entonces le cuenta que su madre, en un momento el padre trabajaba en una mina, el padre enloquece trabajando en la mina y se va a cruzar se va toda la familia en la casa de unos parientes por ahí a medio camino, los deja y les dice, voy a cruzar al otro lado, voy a irme a Estados Unidos, cuando lo que sea mando por ustedes y seguimos, y nunca vuelve, nunca escribe unas cartas, pero las cartas son muy raras. Y en un momento la madre del Genízaro le dice a él, jovencito, que nunca quiso tener hijos, ¿no? Que ella nunca quiso tener hijos. Claro, que una madre diga eso a un hijo, mi madre no me dijo eso, no confundamos. Pero que una madre diga eso a un hijo, está jodido, ¿no? Está culero. Pero él entiende, ¿no? Y ella le explica, tener un hijo es un desbalance. Cuando yo empecé a conjugar la idea del desbalance del que hablaba Eloísa, la madre del Genízaro, un montón de elementos de la literatura de terror empezó a tener sentido terrenal, ¿no? Lo primero fue, el desbalance es el horror cósmico, pero para pobres, o sea, para nosotros, para gente común y corriente. No es el horror del ser místico, mágico, milenario, que está en las alturas o en las profundidades, no, está aquí, ¿no? Y entonces la idea del monstruo del siglo XXI se convirtió en el monstruo de la clase obrera, ¿no? El monstruo de todos nosotros. ¿Dónde está? ¿Cómo es el vampiro en nuestro territorio, en nuestro terreno, nuestra vecindad, ¿no? Nuestra proximidad? Entonces la idea de todos estos elementos
de las casas embrujadas, de los fantasmas, de las momias, de todos estos elementos monstruosos, era traerlos y aterrizarlos a la vida cotidiana, ¿no? Cuando tú decías que es una novela política, que a lo mejor yo no quería hacer la política, pero que se me escapa, sí, yo tenía la idea de la historia de los monstruos y decía, no la puedo escribir porque no puedo hacer una novela política con esto. Y yo no estoy dispuesto nunca a escribir una novela que no sea política. Nunca lo voy a hacer, jamás en la vida. Y por eso no quería escribir esta historia de los monstruos. Pero cuando cayó lo del desbalance y dije, es el horror místico, pero traído al salario mínimo, esta mierda es. Aquí es. Estos son los monstruos de verdad. Esto es lo que me interesa contar, ¿no? Lo otro era lo de la geografía, ¿no? Lo de las ciudades. Hay una ola ahora, con el Miki lo hemos comentado un montón, de historiadores revisionistas que, por ejemplo, son negacionistas, ya hubo, ¿no? Los negacionistas del Holocausto, los negacionistas de los horrores de Estados Unidos en Vietnam, en Corea y en el resto del mundo. Y desde luego ahora hay unos negacionistas de la conquista y de la colonia en América. Y no tengo yo intenciones de pedir retribución, ¿no? De que haya una retribución o un ajuste de cuentas, me la pela. Lo que me interesa es reconocer que todas las sociedades han sido violentas siempre. No nomás los salvajes indios que estaban por ahí, bichis, corriendo en bolas por el monte, no. Porque además no estaban haciendo eso, estaban construyendo ciudades descomunales y maravillosas, ¿no? Me interesa que, por otra parte, tú eres de un pueblo que se llama La Higuerita. Si alguien de La Higuerita ve esto, no me refiero que realmente sean así estas personas que viven ahí, pero si tú eres de un pueblo de La Higuerita y ahí hay un montón de violencia y tú decides, me voy de aquí y me voy a otro sitio y le voy a poner otro nombre distinto para tener un futuro distinto, y vas y le pones Belfast, parece que no puedes escapar, ¿no? Parece que te persigue, ¿no? Aquello de lo que huyes ciertamente te está persiguiendo, ¿no? El espacio no nos condiciona, pero sí nos define, y nosotros lo condicionamos y lo definimos también, ¿no? Es decir, claro que se puede escapar, pero algo te llevas, ¿no? Algo se va contigo, algo te arrastra, algo arrastras, ¿no? John Donne, ¿no? Nadie es una isla, pero al revés, ¿no? O sea, te vas, pero porque te llevas algo, ¿no? Entonces esta idea de todas estas ciudades, el Providence, la de Providence es un capricho, sí, por Lovecraft, ¿no? Pero Dublín, Belfast, Roanoke, ¿no? La colonia Roanoke en Estados Unidos, y otras más. No todas las ciudades que tienen nombres cambiados remiten a la violencia, porque tampoco quería ser tan obvio, pero como ustedes son lectores brillantísimos, pues se dan cuenta de las cosas que yo trato a veces de, no de ocultar, pero de que no sean tan evidentes, ¿no? De que no sean, digamos, fáciles. No me gustan las cosas fáciles porque todo se puede hacer difícil, entonces ¿para qué? Mejor difícil. Por tanto, esta idea de me voy, me cambio de nombre, pero el nombre siguiente me remite a una historia violenta. Reconocer que allá donde se supone que hay civilización y no hay barbarie, pues también hubo Inquisición, también hubo decapitaciones, también hubo cristianos tirados a los leones, también hubo persecución de judíos, también hubo las cruzadas y persecución de musulmanes, también hubo casas de brujas, ¿no? Y más, y más, y más, y más. La barbarie está en todos lados, ¿no? Bajo el nombre y con el membrete que sea. Bueno, yo voy a ahondar porque me gustaba mucho lo que te comentaba Guille en relación a estas ciudades, a las respuestas, a los discursos establecidos, porque una de las cuestiones que a mí me han parecido más interesantes tiene que ver con el trazado de un mapa que en realidad reivindica la entropía. Por ustedes está pasando ese mapa que yo creo que es como el cuaderno de bitácora, evidentemente, de Eduardo Ruiz Sosa, que iba desarrollando con todos los temas. Los mapas han sido siempre, voy a decirlo así, taxonomizadores, clasificadores, ordenadores de mundo, por tanto, aberrantemente, dice
el maravilloso Cárdenas racista. El Cárdenas que dice, todo realismo es un racismo. Si ahora queremos hacer política, vamos a dejarnos de realismo, como tú, que tú también te dejas de los realismos, porque sabes que todos los realismos son racismo. ¿A qué me quiero referir? A que últimamente estamos viendo una tendencia extraordinaria en autores, con este signo o sesgo político que estoy comentando en Eduardo Ruiz Sosa, que están reivindicando los mapas excéntricos, los mapas entrópicos. Pienso en Galo Gigliotto con esa maravilla que es el Museo de la Bruma, un chileno que para hablar del genocidio de unos mapuches allí, no lo quieren publicar en España, a ver si ya lo voy a publicar ya. Será nuestra novedad de septiembre. Mira, no lo sabía, mira, me ha quedado muerta. Yo bueno, esa maravilla. De Chile, guau. Mira, Museo de la Bruma. En este caso es el museo que es como el mapa, ¿no? En este caso la institución geográfica que te permite determinar, no con los topónimos, pero que te permite ver, desgraciadamente, la aberración de un genocidio de todo un pueblo. Galo Gigliotto juega con el mapa. Verónica Herber en la compañía, ¿no? Con las mineras a cielo abierto, hizo mapas excéntricos, mapas reales, pero luego los emborroneó para demostrar que ese mapa no es exactamente el mapa que debe localizar la mina, sino el que debe cambiar. Peregrino Transparente, en realidad, aunque no sea un mapa tan claro, pero está claro que un hombre que dice en Colombia todo realismo es un racismo, cuando traza la historia del siglo, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuanto más mapas se trazaron, más clasificaciones se hicieron, para decir esas clasificaciones ya no nos valen, está haciendo el mismo ejercicio que has hecho tú aquí extraordinariamente. El ejercicio de desmontar, y aquí te lo ha dicho muy bien Guille, toda la idea de los pueblos, que se llamaban Leguerita y ahora se llaman Belfast, y además tú asumes el pueblo de Providence, Lovecraft, los mitos de Cthulhu, que están tan presentes aquí, como base la idea de Providence. Pero andando en ello, porque quiero oírte hablar del mapa que has hecho, quiero oírte hablar de los mapas de México, contrario que ya lo ha comentado Guille, y sobre todo cómo deconstruye a través de los 23 París que existen en Estados Unidos, gracias a un personaje mexicano que migra a Estados Unidos denominado Mateo Chante, Matt Chante. Él construye 23 París para acabar con la historia de París, no mejor dicho, la historia guay, cultural, la que vemos a través de algunas novelas, y convertir esos 23 Paríses en las historias fragmentadas de París, con lo que deconstruye a la Gran París, que podríamos decir la Gran Londres, como tú dices en un momento dado, y demás. Quiero escuchar eso porque creo que es una operación de verdad colectiva en los mejores autores contemporáneos. Estáis desarmando el discurso de que desde finales del siglo XVIII y el siglo XIX ha dicho taxonomicemos qué es América o qué está ocurriendo allá. Y por eso también te quería hablar de la actualización de Rulfo. A ver qué me dices de esto de que ya no voy a hablar de la Revolución Mexicana o de la Revuelta Cristera, sino de las maquilas, porque es lo que corresponde. Porque esos ecos los estoy viendo ahí. Hablemos de mapas. Qué difícil lo pones. A ver. Uno da mucha vuelta, ¿eh? Yo venía a pasear nomás. El mapa que está por ahí circulando, el mapa que les traje, es del norte de Sinaloa. Sinaloa está en el noroeste, en la costa del Pacífico mexicano, en el noroeste, y pegado al Océano Pacífico, y por el interior la Sierra Madre Occidental. Toda la zona de la sierra es zona minera y zona, en muchos casos, de sembradíos de amapola, y este es un mapa de la región de San Blas, la región minera de San Blas, que está muy al norte, muy cerca de la sierra, y que es digamos, como un margen muy exterior, ¿no? de Sinaloa. De hecho, hace poco estaba hablando con alguien y decía, sí, como en Sinaloa, que no existe Choix. Choix es el municipio que está por ahí, más al norte. Sí, yo nunca no he conocido a nadie que haya ido a Choix. Yo he ido un chingo de veces a Choix. Y es un sitio espectacular. Entonces, lo que yo hice con ese mapa, yo quería hablar del asunto de las mineras, ¿no? De todo esta destrucción, toda esta corrupción, toda esta violencia que generan también las mineras. La mayoría son canadienses, hay que decirlo así, hay otras que son gringas,
Luego hay unas cuantas que son mexicanas, pero son como, detrás están gringas o canadienses. O sea que casi todas son de allá, prácticamente. Y quería hablar de eso, de la destrucción del paisaje, de la destrucción de los pueblos, de cómo provocan, igual que el narcotráfico, desplazamiento de personas, ¿no? Y el libro es un libro que parte de la idea de la migración, y por tanto esos desplazamientos también son. La migración muchas veces, no es mi caso, pero es el caso de muchas personas, son desplazamientos forzados, ¿no? A veces son individuales, a veces son familiares, a veces son masificados, ¿no? Entonces me busqué el mapa, quería un mapa minero, me busqué un mapa de esta región minera, lo puse al lado del escritorio donde escribo, en mi casa, y yo iba tomando notas. Cada vez que se me ocurría una pendejada, iba y anotaba, lo llené de cosas, ¿no? No está tan lleno en realidad, el original. Después hice componiendo y agarrando cosas de todos lados, de todos los cuadernos, porque escribo a mano, escribo con muchos cuadernos, tomo notas, y fui recomponiéndolo un poco con esa idea, ¿no? Este mapa es... Voy a dar un pequeño rodeo. Cuando Duchamp pone el urinario en el museo lo convierte en una obra, ¿no? La idea de, como tú lo has dicho, mencionando el Museo de la Bruma de Galo, la institución te dice que eres y que no eres, ¿no? El mapa es lo mismo. Se categoriza, ¿no? El mapa te dice, esto es una región minera, no puede ser otra cosa. Y por ahí lo pueden ver, hay unas marquitas de colores que están señaladas con colores distintos sobre las minas abandonadas, sobre las minas que tienen prospección, las minas que están en uso, las minas que ya se agotaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y van diciendo, esto ya está muerto, esto todavía puede, esto ya casi no. O sea, van categorizando la vida, porque eso es ahí. Lo que no se ve en ese mapa es que hay pueblos, y en esos pueblos hay gente, y hay entornos naturales, y ahí hay vida, fauna y demás, pero todo eso en el mapa minero no cambia. Entonces lo que yo quise hacer fue, una vez terminado el libro, y una vez medio hecho el otro mapa original, volver al mapa. Ese fue mi descanso después de escribir la novela, volver al mapa, rehacerlo, y borrar las minas con los elementos de la novela, ¿no? Un poco esa es la idea también de compartirlo. El mapa ya no existe porque existe el libro, ¿no? Desafortunadamente eso en la realidad no tiene mayores consecuencias, pero fue una necesidad de transformar un poco la idea mental que tenemos del espacio, ¿no? Que es, por ahí llegamos a Mateusz Chante, que es lo que él quiere hacer, ¿no? Matt Chante es un personaje de la Sierra de Sinaloa en el siglo XIX, principios del siglo XIX, por ahí, que rompe mucho la línea temporal de la novela. Es decir, esto ocurre más o menos en los años 90, la historia ocurre más o menos en los años 90, pero el tiempo se rompe por muchas partes. Creo que no se nota tanto, porque Matt Chante habla de los procesos de migración, que no son correspondientes con la época. Luego Marvedal, que es el personaje que dice que es ¿cómo se dice? Descendiente de Matt Chante, que Matt Chante es su antepasado. Habla de las cosas de los acuerdos de braceros en los años 40 en México y demás. Total, el tipo decide irse a Estados Unidos, hacerse gringo, dejar de ser mexicano y montar hacer algo. Ahí hay una cosa como muy performativa que transforme a Estados Unidos y que lo convierta en un gran país, ¿no? Lo primero que se le ocurre tiene que ver con los mapas, que es un trazado de carreteras donde no haya líneas rectas, es decir, del punto A al punto B, la línea más corta es la línea recta. Pues Matt Chante dice, no, hay que hacer carreteras que den muchos
muchas curvas y muchas vueltas y tal, para que la gente piense al viajar que el país es más grande de lo que es, ¿no? Porque entonces si es un país grande, la gente siente que es poderoso, ¿no? Y así tiene varias ideas que quiere proponerle a políticos o a lo que sea. Tampoco tiene muchos contactos para hacerlo, ¿no? Es como un soñador. Pero la última que se le ocurre es, mentir no funciona, las mentiras se descubren. Entonces, no puedo crear, voy a destruir. Pero su destrucción es un proceso creativo, ¿no? Entonces, lo que se le ocurre es, Estados Unidos tiene muy poca historia, porque es un país joven. Hay otros países que tienen mucha historia, porque son más antiguos. Voy a agarrar una ciudad, voy a empezar por una ciudad, la ciudad de París. Toda la historia de la ciudad de París es larguísima, comparada con la historia de Estados Unidos. Vamos a borrar la historia de París, dividiéndola en estas 23 ciudades que se llaman París, que vamos a sembrar por toda la Unión Americana. Las 23 ciudades que se llaman París existen. Ustedes pueden ir a internet y ahí están 23 ciudades. París, Illinois, París, Kentucky, París, Texas, que es la más conocida por la película. París, Los Ángeles, París, Tennessee, son un chingo. Y existen. Sí, 23. Pero es que además, vean los mapas, entren a aplicaciones de mapas estos que hay en internet y vayan haciendo zoom por distintas regiones de Estados Unidos y van a ver que hay montones de nombres de lugares de todos lados. Pasa una cosa muy peculiar que le pasa al Genízaro cuando él va al otro lado a buscar a su padre, ¿no? Que no se da cuenta si cruzó o no la frontera. Ahora vuelvo a Machante. El Genízaro cruza la frontera por Tijuana, por la zona de Tijuana, y claro, todo eso era parte de México hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Santa Ana, etc. Y todos esos pueblos son San Diego, San Fernando, Los Ángeles, San José, Quino, que es otro pueblo que hay en México también. Todos son nombres que parecen nombres mexicanos, ¿no? Entonces el tipo cruzó y no sabía si había cruzado de verdad, porque no había ningún nombre en inglés, ¿no? Sentía que todavía estaba en México, que los coyotes, los polleros lo habían engañado. En cambio, Machante lo que hace es fundar París, por aquí, París por allá. Y entonces dice, a este París, Illinois, le vamos a poner la historia de una iglesia donde hay un jorobado que se roba a una muchacha, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de Machante es que él solo tiene 4 libros que hablan sobre París para fundar la historia de estas 23 ciudades que se llaman París. Ahora no me voy a acordar de los 4. Pero uno es algo así como Historia de las vidas y las costumbres en París en no sé cuándo. El otro es Nuestra Señora de París. Stendhal, La Cartuja de Parma, que no ocurre en París. Y las ilusiones perdidas, La piel de Zapa y no me acuerdo cuál otro de Balzac, que también algunos tampoco ocurren en París, sino en pueblos pequeños, en los alrededores de la ciudad. Pero para él eso es París, ¿no? Y entonces dice, bueno, vamos a ponerle a París, Illinois, la historia del jorobado. Acá la historia de la comuna. Ese es otro de los rasgos que rompen el tiempo. Va poniendo acontecimientos históricos de distintas épocas, ¿no? Y lo que él quiere es hacer lo que hace. No lo dice así, lo estoy explicando cómo era en mi cabeza y tenía sentido. Lo que hace el doctor Víctor Frankenstein, agarrando pedazos sueltos de distintos cuerpos para hacer uno, él lo hace al revés. Rompe un cuerpo entero para diseminarlo y transformar el entorno, ¿no? Esa es la idea. Veis, se trata últimamente de una operación siempre de deconstrucción del museo, en el Museo de la Bruma, de construcción de la historia de la ciudad, de construcción del mapa. Se está viendo continuamente y gracias a personajes que asumen una locura creativa, el delirio como elemento clave en su vida. Porque aquí hay muchos personajes extraordinarios que fascinan precisamente porque
La locura casi está en la clave, ¿no? Igual que hay ciudades mutantes, casas que desaparecen, barrios que un día u otro, que tienen que ver con la realidad, ¿no? De estas poblaciones que tú dices son absolutamente transitorias y ocupan muy poco tiempo los espacios, por lo que pueden ir cambiando también para salvarse los nombres. Quizá uno de los elementos esenciales del libro sea el retrato de personajes locos para poder sobrevivir en un mundo absolutamente imposible. Y estoy pensando en Perdomo, estoy pensando en ese cementerio de narcos con tantas increíbles obras o mausoleos que pueden ser Nuestra Señora de París y demás que he buscado, y efectivamente eso es así. Sí. O sea, que eso que decían, es que México es surrealista, yo pensaba todo el tiempo, pero si Eduardo lo está El surrealismo demostrando. mexicano. Es que el surrealismo es También. mexicano. Leonora Carrington, por eso lo comentaba, ¿no? La memoria de Remedios en Varo. realidad pues ya está Remedios Varo, que cuando llega allí, española, pero se vuelve el surrealismo mexicano. Háblame de ese personaje, por ejemplo, de Perdomo, que me encanta, toda esa labor que hace en el cementerio y ese gusto por el muerto, por la idea de la muerte, recuperando el cadáver que se vuelve vivo. Creo que esos personajes delirantes son uno de los grandes hallazgos de tu literatura en general. No vamos a decir que solo de esto, igual que la sangría francesa me encanta. Creo que tú sigues siendo el único que la emplea de esta manera. Empleamos también esta cuestión de esos personajes con proyectos diferentes, digamos así. Yo lo veía mucho cuando trabajaba en la maquila en Tijuana, porque estudié ingeniería, entonces trabajé en la maquila en Tijuana, es lo que tocaba hacer. Luego salí corriendo cuando pude. Y lo que me daba cuenta de la vida en la maquila era que la gente no paraba de hablar. A mí me costaba mucho cuando yo llegué con 21 años a la maquila. Y me costaba un montón porque tenía que aprender, ¿no? Uno sale bien pendejo de la universidad, no se entera de nada, sobre todo en cuestiones tecnológicas, porque metes el dedo por ahí y a lo mejor te lo mochan, ¿no? Entonces hay un riesgo ahí bastante intenso, ¿no? O se lo puede mochar a alguien más. Problemas severos. Entonces yo iba con mucho miedo, ¿no? Una fábrica enorme, 35 líneas de ensamble, 5.500 personas en temporada baja. Bueno, un delirio. Ruidos por todas partes, con tapones en los oídos, la gente me hablaba y quitaba los tapones y luego llegaba alguien y me regañaba, no te quites esto porque te vas a quedar sordo. Bueno, un desmadre. La gente no dejaba de hablar. Yo todo el tiempo iba callado porque estaba tratando de aprender y la gente poniendo tornillos, poniendo resortes, soldando cables, no dejaban de hablar. Todo el tiempo estaban hablando. La maquila les borraba la existencia porque es un desastre físico. Está agonizando, tú lo pones clase El cuerpo es un desastre físico en la maquila. ¿Hay de maquilas a maquilas? Sí, pero es una putiza todo. Y necesitaban hablar para seguir estando en el mundo. Mi conclusión fue esa, ¿no? Hay una locura que es, necesito hablar y que alguien me escuche. Si me contesta no me importa, pero tener a alguien delante y hablar y hablar y hablar y no parar, ¿no? Y entonces todos estos personajes hacen eso, ¿no? Lo comentábamos el otro día en la presentación en Madrid, me parece que fue. La anatomía de la memoria es una novela en la cual los personajes tienen un relato que se han construido de su memoria, lo ponen en contraste con otros, no funciona, se rompe y entonces surge algo distinto, ¿no? Porque yo tengo un relato, tú tienes otro, no coinciden, yo te incluyo en el mío, tú me incluyes en el tuyo, no me reconozco allá, nos vamos a pelear, ¿no? Y las ausencias colectivas. En las ausencias es un relato colectivo, pero de silencios. Claro. Hay mucho silencio, es un lenguaje más roto, hay más blancos en la página, hay más versificación. Los personajes están muy golpeados todavía por el dolor de la pérdida, ¿no? Aquí están vacíos, son discursos individuales, uno a uno, un capítulo prácticamente para cada personaje, un monstruo cada uno de ellos, y no pueden dejar de hablar. Eso es patecia. Lo que hace Mary Shelley, que es una maravilla, el Frankenstein, es uno de los libros que siempre vuelvo y que probablemente mi imaginación juvenil está muy moldeada no por la lectura del libro cuando tenía yo 13 años, la idea, ¿no?
Porque Mary Shelley ha logrado una cosa que muy poca gente logra. La criatura existe, Víctor Frankenstein existe. El mundo del siglo XIX y del siglo XX y de lo que va el XXI, sin esa gente, no existe, ¿no? Como lo hizo el Quijote, digo, Cervantes con el Quijote, el mundo posterior no existe sin Alonso Quijano y el Quijote. El siglo XIX, el XX y lo que va el XXI, sin la criatura y Víctor Frankenstein, no existe. Y toda la estructura esencial del Frankenstein de Mary Shelley es gente hablando. El marinero, la primera parte, Víctor Frankenstein, la segunda parte, la criatura, la tercera parte. Y la criatura, lo que hace, todo su periplo vital, es aprender a hablar para poder contar su historia. Ese es el drama de la criatura de Víctor Frankenstein. Aprender a hablar, escuchando, para poder contar lo miserable que es su vida, porque lo abandonó su creador, ¿no? Entonces todos estos personajes están también abandonados por el lugar de origen, porque los abandonó y ellos abandonaron el lugar de origen, entonces necesitan hablar sin parar, y siempre que se recurre a esa verborrea, sucede la creación. Toda creación es artística, todo acto de creación es artístico. Entonces toda esta gente empieza a contar cosas, ahí ya son narradores, pero luego cuentan las cosas que hacen, ¿no? El Genízaro robando en cada casa de los parientes culeros que los odia y va robando objetos, pero luego va y los pone en otra casa para que los otros encuentren una llave y no tengan la puerta de esa llave, y entonces lo que perdieron en realidad es una puerta. Tenemos una puerta perdida, porque tenemos la llave pero no tenemos la puerta, ¿no? Y todos estos delirios que va haciendo el Genízaro, la Caticha, lo que hace con las hermanas, ¿no? Antes de seguir con lo que me habías preguntado, ¿no? Son 3 hermanas ciegas. Bueno, una medio ciega, porque nomás es ciega de un ojo, pero las otras sí son ciegas. Y entonces hay una historia de juventud entre ellas. Las dos, la mayor y la menor, se quedan ciegas muy pronto. Además, la mayor es muy enfermiza y siempre está encamada. La del medio, que es medio ciega, es la que puede salir a trabajar, ¿no? Hay otro pedo con el trabajo también, ¿no? Sale a trabajar, conoce a un tipo, se enamoran. El tipo dice, sí, no hay problema que tengas que cuidar a tus 2 hermanas ciegas, yo me voy a vivir para allá. Pero se enamora de la menor, termina casándose con la menor, abandona a la otra. Pero en el Inter, cuando se está enamorando y le ponen los cuernos, la menor con el prometido, la otra está encamada y escucha todo el tiempo, ¿no? La cogedera, está escuchando. Y entonces le pide a la hermana del medio que cada día le traiga un pájaro. Entonces el patio interior de la casa se empieza a llenar de jaulas con pájaros, para que el ruido de los pájaros le impida escuchar la acogida de la otra hermana, que no se atreve a decirle que le está poniendo los cuernos, etcétera, 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 ¿no? Y aquello termina en una criatura de Frankenstein, de jaulas y de pájaros y de ruidos, que aniquila la idea de la convivencia y la realidad en la que están inmersas, ¿no? Entonces todos estos personajes están constantemente creando. El Perdomo inicia como un tipo que trabaja en una fábrica de puertas. Hay 3 fábricas odié mucho la fábrica porque pues, podría haber puesto más fábricas, pero no lo soporté. Trabajaba en la fábrica de puertas, hace una serie de cosas, terminan echándolo. El caso es que acaba como de barrendero en un cementerio, ¿no? Y en ese cementerio, un día estaba un arquitecto haciendo obras, un arquitecto buchón es como la estética del narco, y le pide que se haga cargo del asunto, le pide que vigile a los albañiles y tal, porque él se tiene que ir. Y el otro nunca vuelve, y este termina haciéndose cargo del asunto, ¿no? De la construcción de un mausoleo, además un poco desproporcionado y todo esto. Llega otro tipo, le dice, oye, tengo otra obra, aquel no va a volver, ¿qué le pasó? No, lo levantaron, es que se lo llevaron los sicarios y no va a volver. Y entonces se ve envuelto en estar supervisando la construcción de mausoleos de narcos, que hacen, y esto lo pueden buscar en internet, no es un invento, tengo mucha imaginación, muchas pendejadas se me ocurren todos los días, a todas horas, pero esta no se le puede ocurrir a nadie, ¿no? Hay un Taj Mahal en el cementerio, la otra lo vio, hay un Taj Mahal, esto es real. Hoy en día hay una foto que si uno la ve parece un skyline, como estos que se hacen del skyline de Nueva York, con los principales edificios, pues con los mausoleos, ¿no?
hay castillos medievales, hay la catedral de la ciudad de Culiacán. Bueno, y entonces empieza a hacer réplicas de los edificios que le piden y las construye en la ciudad, ¿no? Y entonces es todo un delirio, ¿no? Porque además en la novela la primera réplica que le piden es la capilla de Valverde. La capilla de Valverde es un lugar muy simbólico en Culiacán porque es la capilla del santo de los narcos, ¿no? Es como una especie de santón no reconocido por la Iglesia Católica, pero pues, lo reconocen los narcos. Yo creo que el vato es más... Le ganó, sí le pega unos chingazos a cualquier otro santo, tiene metralletas y todo. Y esto es un lugar de peregrinaje, es un lugar muy, muy particular, ¿no? Y la primera réplica que hace, en ese momento se llama ya El Ciudadano, en su vida anterior era El Perdomo, y ahí El Ciudadano, la primera réplica como tal que hace es la capilla de Valverde, ¿no? Y la hace con un tipo que se la pide para él, ¿no? Yo me voy a morir, ya me dijeron médicos me dijeron que voy a morir, quiero que me hagas aquí la capilla de Valverde igualita y que ahí me van a enterrar a mí. Y luego el tipo no se muere, ¿no? Entonces va todos los días a ver la capilla esperando a la muerte, ¿no? Todo ese delirio creativo es, creamos para dos cosas: encontrarnos con otros o salvarnos. Muchas veces encontrarnos con otros equivale a salvarnos, ¿no? Y lo que hacen estos personajes es desesperadamente hablar y hablar y hablar. Hay, por ejemplo, dos personajes. No suelo tener afecto por los personajes particularmente, o sea, ay, a este lo quiero más que a este otro, no me pasa así con las novelas que he escrito. Pero Lombardo y la Caticha son dos personajes que cambiaron mucho a lo largo de la escritura del libro, porque convivo mucho con los personajes, en mi cabeza los oigo hablar y no estoy loco, simplemente es un modo de trabajar. Y eran muy distintos al principio, estos dos personajes. Y luego la relación entre ellos a mí me divirtió mucho. Y es que viven en ese campamento de migrantes en la frontera y es un lugar muy raro. Pero un día Lombardo siente que lo vigilan, que lo persigue a alguien y se la lleva, la rescata y se la lleva a un centro de rehabilitación. Hay un rollo con los centros de rehabilitación. Todo esto parece que les estoy contando una historia de fantasía, pero es México. De hecho es un cachito de México, es el noroeste. Deberá pasar seguramente en otras partes. Y todo eso cabe en 398 páginas, con mucho esfuerzo, pero cabe en 398 páginas. Hubo un punto en la historia del narcotráfico en México que los centros de rehabilitación, que es donde la gente va a desintoxicarse, el narco los instalaba y los usaba como centros de reclutamiento de sicarios. O sea, hay que estar un poco torcido para ese asunto, ¿no? Luego lo editas esto, no sabe. Entonces se la lleva ahí y todo el tiempo están hablando en estas ruedas de terapia grupal, ¿no? Y lo que Lombardo le dice a la Caticha es: hay que hablar porque a esta gente le gusta escuchar nuestras miserias. Entonces, ellos viven de eso, nos dan comida y nos dan donde dormir y todo esto a cambio de que nosotros les contemos nuestras miserias, ¿no? Es un poco eso es la poética del libro. Esas reuniones en los centros de rehabilitación donde la Caticha cuenta lo de los pájaros y sus hermanas y la ceguera y todo esto, donde Lombardo cuenta la historia de Aventura, que es un tipo también muy raro, que va y le deja cosas en su casa, ¿no? y le llena la casa de cosas, tantas cosas que al final termina quedando en la calle, ¿no? Por las cosas de Ventura. Van contando todas esas historias ahí en ese círculo y ahí es donde están más vivos, ¿no? Porque además contar implica crear son lo mismo. A la literatura total, ¿no? Yo creo que también hay Pues que tenemos que cortar. Para ir cerrando, he leído hace unos días a Yuri Herrera comentar algo muy interesante, que es que para él estamos en un momento en el que se nos está colonizando la forma de imaginar, y creo que El paisaje es un grito es sobre todo una novela sobre el poder de nombrar y la importancia que tiene nombrar y la importancia que tienen las palabras y al fin y al cabo la importancia que tiene la imaginación. Entonces yo creo que es una novela que contribuye precisamente a esa descolonización de la imaginación y nos ayuda a entender la literatura como un espacio de resistencia. Ha sido un placer, Paqui, ha sido un placer, Eduardo, y ha sido un placer. Muchísimas gracias.
dárselo para que lo firme, Eduardo. Me tengo que ir. El mapa, Eduardo. Ah, este era tuyo. Ah, mi mapa. Ah, claro, sí. ¿Cómo te llamas?